buenas noches, mis queridos amigos. Es el primer lunes de diciembre. Es lunes y estamos 7 de la tarde, estamos con nuestro programa de El Ágora. Recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y nosotros en México, este hombre y yo lo hacemos de acuerdo al artículo 6 constitucional que nos da el derecho a la libre expresión. Pero la verdad es que la libertad de expresión nos la da el Canal 41 Televisión Córdoba Orizaba, que no está vendido con nadie y es auténtico. El tema de hoy es una enorme y asquerosa queja de un trabajador mexicano que el Instituto Mexicano del Seguro Social no le quiere pagar sus derechos por su enfermedad profesional, habiendo contubernio de los tribunales de justicia en contra de un mexicano trabajador. Desarrollará el tema y presentará pruebas el ingeniero José Elius Caballero. Bienvenido, Elius Caballero Rosas, bienvenido, Elius. Y pues ya casi es inválido y el IMSS no te quiere pagar tus derechos. Yo quisiera que saludaras al público, Elius. Buenas noches, soy José Elius Caballero Rosas. Agradezco su participación como teleauditorio. Muy bien, bueno, pues empiezo con la primera pregunta y te pedí que trajeras comprobantes. Qué bueno que trajiste los comprobantes, que son Traje toneladas. ni la mitad de lo que realmente existe de documentación. Ok, es importante ver lo de los comprobantes porque yo ya los estudié, me los mandaste por computadora, yo ya les eché un vistazo y estoy consciente de que tienes razón. Así es que como primera pregunta, dices que el IMSS ha violentado tus derechos y me puedes explicar por qué. Bien, desde 1992 yo estaba trabajando para una empresa y me sentí mal. Fui al Seguro Social y me dijeron que tenía yo 6 meses de vida porque me habían diagnosticado 2/3 del septum necrosados del corazón. Entonces me llevaron a firmar este documento en el cual aparece mi nombre correctamente, José Elius Caballero Rosas, pero omitieron poner a mi familia. A los pocos días lo que hacen es el dictamen de invalidez temporal y efectúan el pago de una pensión que ellos elaboran con fecha 11 de enero de 1993, son documentos originales todos, y omiten a mi familia y me pagan 378.14. Como el cheque lo hicieron antes, me hacen un descuento en dicha resolución de 28 pesos con 55 centavos. Me dejaron de pagar un año. Cuando inicia este proceso, yo les pregunté que cuál era el motivo, ellos desconocían. El chiste es que después de un año, que no nada más me quitaron el derecho al pago, me quitaron la atención médica a la que yo tenía derecho. Me mandaron este documento, aquí está todavía su sobre, y me dijeron que querían tratar algo conmigo. Esto fue en octubre del 94, un año que yo ya no tenía derecho a la pensión ni al tratamiento médico. Les faltaba hacer el dictamen de invalidez temporal a definitiva y lo elaboraron, y entonces da como resultado una resolución, pero todo viene con error de nombre cambiado y emiten esta resolución. Esta resolución es bajo los mismos términos de la inicial. Yo continué laborando porque al dejarme desprotegido tuve que mantener a mi familia nuevamente. Eso te quiero preguntar. Recuerdo que sufriste 2 infartos más o menos a los 30 años y te pensionaron. Sí. No entiendo por qué seguiste trabajando, o sea. Sí, tuve que trabajar. No es que yo haya querido trabajar, tuve que trabajar porque ellos me suspendieron el servicio médico y el pago. Posteriormente, el IMSS, dentro de la ley, decía que yo podía seguir trabajando, que trabajara, que no importaba, que ellos me iban a seguir pagando ya la pensión,
pero yo ya había iniciado, ya no mi carrera como un trabajador obrero, sino ahora como ingeniero. Empecé a trabajar. Así continué hasta el 2004, donde sufrí un accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo me rociaron con pintura epóxica en la parte frontal y posterior de mi cuerpo. La pintura epóxica se usa en plataformas y barcos, contiene metales pesados y es muy dañina al ser humano. De hecho, la ficha técnica de propiedad de los materiales lo especifica, mismas fichas técnicas que les dan a todas las dependencias de gobierno, pero sobre todo a las de salud, para que la gente de salud en el trabajo tenga realmente las bases para poder determinar los problemas. Bueno, pues de acuerdo con la ley del IMSS, cuando existe una controversia, se puede resolver en la Junta. ¿Qué ha hecho al respecto? Yo continué trabajando porque en el 2004, cuando sufrí el accidente, me diagnosticaron, se calificó el accidente de trabajo, se califica el accidente como accidente de trabajo. Eso fue en junio del 2004 y sufro una recaída a los pocos días, el día 19 sufro la recaída y me califican ya no el accidente, sino enfermedad de trabajo. Me dan de alta a los 2 meses y tengo una nueva recaída, pero yo no supe cómo llegué al hospital a Ciudad del Carmen. Entonces, yo cuando desperté en urgencias y me dijeron que me tenían que mandar a la ciudad de Orizaba, que es donde estaba mi familia, para que fuera yo atendido por un familiar, ya que el Seguro Social estaba preocupado que me fuera yo a morir en Ciudad del Carmen sin tener un familiar. Solicité, pero ya iba yo, ya no como riesgo de trabajo, sino como enfermedad general. Esto origina que el Seguro Social se libre de pagos. Aunque yo emití documentos al Seguro Social, jamás los tuve. Volví a trabajar y hasta el 2007 que pude trabajar. En el 2008 empecé mi demanda laboral porque le solicité ayuda a Presidencia de la República, porque yo ya había visitado aquí a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, y no me quiso atender. Me dijo que mis derechos habían prescrito, porque mi enfermedad general o la pensión de enfermedad general era de 1992 y mi accidente del 2004 y estábamos en 2008. Por lo tanto, pedí apoyo a la Presidencia de la República. Yo visité muchos abogados y todos decían lo mismo, pero encontré un artículo en la ley del Seguro Social, la 273, el artículo 273, fracción 1, inciso A, que dice que cuando una prestación se ha pagado por error y es a favor del pensionado o derechohabiente, y el error lo cometió el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces es desde la fecha de vigencia de la prestación. Con eso le hice una carta al Presidente de la República y el Presidente de la República le dijo a Profedet que me defendiera. Y así fue. En 2008, en octubre, se hizo la denuncia laboral, la demanda laboral, aquí en la Junta 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y desde ese momento he sufrido el peor de los terrores que puede sufrir cualquier mexicano con todos los derechos como trabajador. Es una situación, es un contubernio de autoridades que no se pueden imaginar, pero aquí están todas las pruebas. Todos estos documentos son demandas, son amparos, son quejas, son inconformidades y son violación tras violación, violación tras violación por parte de las autoridades. O sea, por parte de las autoridades y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde luego, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución que fue creada para garantizar mis derechos laborales, de acuerdo al artículo 121, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, perdón, no, constitucional, 121 constitucional,
el artículo 121, que es el que marca las prestaciones sociales de los trabajadores. Perdón. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos, mis queridos amigos, para continuar con este lío que nos está exponiendo Helios, que el Seguro Social, pues, y las autoridades de justicia lo están fregando. Ahorita regresamos. Pues mis queridos amigos, estamos en la segunda parte con el señor Helios Caballero y él quiere que viene a poner esa queja que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues le está haciendo trampas y lo está fregando. Pero ¿no será que tú quieres que la ley sea aplicable a tu conveniencia? En un inicio, cuando yo inicié mi denuncia ante las autoridades, y busqué inclusive el apoyo de la función pública para que vieran todo esto y mandó a los órganos internos de control, todos ellos se volcaron a dar puras mentiras por escrito. Eso fue lo que hicieron y decían que todos mis derechos y prestaciones habían sido pagadas con todas las de la ley. Algo sucedió en el 2010 y aquí está la resolución de pensión corregida por parte del Seguro Social, que dice que en vez de tenerme que haber pagado de conformidad al cálculo de pensión 378 pesos, como muestra aquí, ¿sí? Ahora me tenían que haber pagado 1,002 pesos con 78 centavos. Esto indica, y aquí mismo lo dice la resolución, para que aplique y proceda a partir del día 1 de octubre de 1993, que es la fecha en la que hace la pensión definitiva. Si vemos las pensiones, las resoluciones de pensión, son emitidas al quinto bimestre del 92, sin importar que esta haya sido efectuada en el 94, siguen tomando al quinto bimestre del 92. Quiere decir que esto aplica al quinto bimestre del 92. Es exactamente igual, pero decían que tenía yo 189 semanas, cuando en este documento dicen que tengo 312. Decían que tenía yo 14 pesos con 02 centavos, cuando en realidad tenía yo 39.08. Y bueno, un pago mensual de más de 700 pesos, o cerca de los 700 pesos de diferencia a favor mío. Esto indica que la pensión de invalidez había sido pagada por error y procede únicamente los ajustes correspondientes por corrección de nombre. Aquí lo marca la misma resolución y aplica ciertos artículos, pero importante es que aplica el artículo 167 reformado y quinto transitorio. El quinto transitorio de la ley del Seguro Social indica que la tabla del 167 cambia en el 91, pero en el quinto transitorio te dice que cuando tú iniciaste a trabajar desde antes y tienes el derecho, entonces te aplicarán solamente la tabla más favorable que te corresponda. En mi caso es el 167 antes de su reforma. Y aquí aplican el 167 antes de su reforma, pero ponen que aplican el 167 reformado. Y aquí hay un error en cuanto a la cantidad de salario promedio, pero eso es lo de menos, porque también la ley dice que cuando el error es del instituto y es en mi contra, tendrán que hacer un nuevo documento, que hasta esta fecha no hacen. En fin. Pero no has demandado eso. Ya se demandó, ya se vio, se aceptó en laudo, aquí traigo el laudo, y gracias a esa resolución, aquí hicieron los cálculos, y aquí está que la documental consistente en fotocopia de resolución del 23 de febrero del 2010, que es esta, ¿sí?, ampara un pago por salario promedio de 39
39, aquí está, 3908, y aquí mismo lo ponen nuevamente más adelante cuando hacen no el cálculo, sino la corrección para que se me pague correctamente. En lo que resuelve la Junta, dice en el tercer resolutivo que se condena al instituto a pagar al actor José Helios Caballero Rosas las diferencias en el pago de la pensión de invalidez, de las asignaciones familiares para su esposa y 3 hijos, con las limitaciones establecidas en cuanto a los hijos a partir del 1 de octubre de 1992 en adelante, para cuya cuantificación se ordena abrir incidente de liquidación. Y se deberá pagar con los incrementos a los salarios mínimos y todo lo que corresponde por ley. Y lo que han hecho ha sido una verdadera burla. Salió este laudo y yo me amparé porque violenta mis derechos. Además me dieron una pensión por incapacidad permanente al 50%. Cuando la esclerosis múltiple que yo padezco por metales en sangre es de un 100%. La esclerosis múltiple es el mayor incapacitante a nivel mundial. No dicho por mí, sino por la OMS. Y aquí, si te das cuenta, mi salario sobrepasaba por mucho los 25 salarios mínimos. Hablamos de una cuantía de 2,258.53 pesos diarios, pero me la rebajaron a 1,378 y luego a 1,264.25, porque era el salario, los 25 salarios topados ante el Seguro Social. Cabe mencionar que estos salarios, 25 salarios, es efectivamente para pago de pensión, no para cálculos, es para pago de pensión. Por lo tanto, si mi pensión excede 1,264 pesos con 25 centavos diarios, entonces tendrán que bajármela a esto, ¿sí? Pero es para cálculo lo que ellos hicieron, me bajaron para hacer el cálculo. Y todos los cálculos que eran al 2007, como podrás observar, aquí está, te hablan de que era 50-57 el salario en el 2007, que da 1,264, se multiplica por 25 por 1,264, y hacen los cálculos y toman esta cantidad, porque este laudo es del 25 de agosto del 2011. Trasladan esta cantidad al 2011 sin hacer actualización salarial, sin hacer absolutamente nada. Cabe mencionar que la ley del Seguro Social, en el artículo 62, si no mal recuerdo, del actual, dice que cuando una persona que sufre un riesgo de trabajo y sufre una recaída con motivo del mismo, debe de pagársele el 100% del salario, esté o no vigente su condición de asegurado. Ese pago jamás ha existido en mi persona. Quiere decir que me han quitado el salario que yo, de 258.53 pesos diarios, porque la ley también dice que las diferencias salariales las tendrá que pagar el patrón. En este caso, todo eso fue violentado para mí. Todo fue violentado. Hacen cálculos al 2007, los trasladan al 2011, no me pagan absolutamente nada de incapacidad temporal por la recaída que sufrí, y bien, me amparé. Amparo que le ordenan a la Junta pagarme primero el 183 fracción cuarta, que está aquí negado, porque tengo derecho. El 183, el artículo 183 fracción cuarta dice que cuando un trabajador por invalidez vuelve a trabajar y tiene 100 o más semanas cotizadas, se volverá a hacer un cálculo de pensión, siempre y cuando haya dejado de trabajar. Y entonces se le calculará nuevamente su pensión y se le dará solamente la más favorable. En mi caso, me fue negado. De hecho, aquí existe, en este mismo, y quiero mostrarlo, la Junta dice que yo inasistí a una cita médica. Esto es una mentira, dicha no por mí,
por el propio magistrado, que le dice: ¿cómo va a asistir a una cita que tú cancelaste el día 4 de agosto cuando la cita era el día 9? Por lo tanto, esta cita es inexistente. Y así se lo hacen ver, a lo que se le llama a esto un fraude procesal. Lo que debió de haber hecho este magistrado es denunciar a esta autoridad, que es el presidente de la Junta, por permitir que se metan papeles falsos, alterados, o lo que corresponda. Y asimismo me negaron y le dijeron en esta página que con relación al 183, fracción cuarta, se me diera, porque mi prestación precisamente, aquí está, mi prestación se sustenta precisamente en el hecho de que el trabajador, aún incapacitado, desempeñó diversos puestos, de lo cual obtuvo su derecho a un incremento de pensión. Pero, ¿qué hacen? Cuando existe un amparo y es favorable a mi persona, yo no sé si conozcas de leyes. No conozco de leyes. Pero tú sabes que un amparo siempre va a mejorar la condición en estas cosas. Veamos. Es exactamente lo mismo condenado, lo único que hubo de más fue la actualización salarial del 2011 al 2012 y emiten este nuevo amparo. Cuando este amparo lo da en cumplimiento el tribunal colegiado en Jalapa, yo fui a verlo porque todavía no se emitía. Y resulta ser que llegué tarde 2 días y estuve frente al magistrado y le dije: señor magistrado, aquí está el documento que ampara que yo tengo derecho al 183, porque ¿qué crees? El documento lo ampara. Aplicación del artículo 183, fracción cuarta, mismo que me fue negado. El magistrado me dijo: señor caballero, es lamentable, pero yo como magistrado no puedo ser incongruente. Si soy incongruente, me cuesta mi trabajo. Y si me cuesta mi trabajo, puedo irme a la cárcel por ser incongruente. Por lo tanto, cuantas veces caiga algún documento suyo en relación a este caso, se lo tendré que negar. El nombre del magistrado es Jorge Sebastián Martínez García y Agustín Romero Montalvo. Son los magistrados con los que se habló en esa ocasión. Y entonces se supone que yo hablé con el magistrado presidente Jorge Sebastián Martínez García, que fue el que me dijo. Luego me dijeron cuando salí que no era él, que era Agustín Romero Montalvo quien me había atendido, usurpando la personalidad de presidente. Como se estaban cambiando entre ellos quién era presidente y quién no. La verdad, yo traté de hablar con el presidente magistrado y me dijeron finalmente que fue Agustín Romero Montalvo y no Jorge Sebastián Martínez García. Pero eso fue lo que me dijo, que no podían ser incongruentes porque perdían su trabajo. O sea, no podían ser incongruentes, me refiero a que fuera en contra del Seguro Social. No, corregir. O sea, ellos, si cometen un error, no lo pueden corregir porque se vuelven incongruentes. Y al ser incongruentes en sus manifestaciones, entonces ya no se puede corregir, solamente una revisión es lo que puede suceder. Pues de veras que está dura la corrupción, mis queridos amigos. Vamos a un corte que nos están pidiendo. Pues mis queridos amigos, vamos con la tercera parte. Quiero mandar un saludo a nuestros seguidores en las redes sociales y a los que nos ven directamente en televisión. Saludos a Luis Solís, a Julio César García, a Juan Manuel Santiago, a Brianda Hernández, a Elizabeth Treviño, a Agustín Rosas, y a Luz Marta Medina. Un beso, Luz Marta, te quiero mucho. Otra persona dice que felicidades al ingeniero Caballero, este país está lleno de corrupción, gracias por compartir su caso. No dio su nombre. Si puede explicar quién sí lo ayudó y qué autoridad no le ha hecho caso. Esto se lo pide a la señora Méndez de aquí de Orizaba.
Y otra persona, la señora Mayra de Córdoba, dice, a nosotros, ¿en qué puede servirnos tu caso? Las experiencias de tu caso. Bien, yo quisiera primero contestar a la persona que pregunta que para qué puede servir mi caso, que sería en este caso Mayra, la señora Mayra. La señora Mayra. Bien, mi caso es uno de muchos casos que existen en nuestro país, no nada más en la ciudad de Córdoba y Orizaba, en el país. Hablamos de que el 75% o más de los casos que se tratan de solucionar en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje son contra el Seguro Social. Primero, debemos de saber que el Seguro Social es una institución que fue creada para garantizar nuestros derechos laborales o prestaciones sociales como trabajadores, como lo marca, comentaba yo hace rato, el artículo 121 constitucional. Por lo tanto, o 123, no recuerdo exactamente. Por lo tanto, es importante que se sepa realmente que esta institución está muy lejos de garantizar nuestras prestaciones. Me comentaba hace rato el señor Celso Noval que ¿por qué decía yo que se violentaban nuestros derechos? Bien, el Seguro Social es una institución creada para los trabajadores de empresas particulares, pero ahí tenemos a los maestros del Estado, ahí tenemos a los trabajadores de teléfonos que antes eran del gobierno federal, a los trabajadores de ferrocarriles. O sea, quiere decir que como era tan rico, creció tan rápido el Seguro Social, dio tantísimo dinero, porque era una derrama enorme. Imagínense cuán grande es que hasta la fecha todavía existe un estadio Instituto Mexicano del Seguro Social y que hay equipos que todavía siguen patrocinando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, ahí se han ido mucho dinero y además que han hecho a manos llenas. Es decir, los trabajadores del Seguro Social, trabajadores del seguro, del instituto, deben de tener ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, no Seguro Social, pero ellos son jueces y partes en estos casos, como el mío, como el suyo el día de mañana. Es decir, una persona que cumple 59 años y medio y ya no labora, puede pedir su pensión desde ese momento, así lo reza la ley. Pero ¿qué hace el Seguro Social? Venga a los 60 años. Esos son los tipos de violaciones de las que nosotros, como derechohabientes, ¿qué cree? En este momento el Seguro Social se pone como mi patrón. Ahora resulta que él es mi patrón porque me paga una pensión que yo mismo me generé con mi derecho y todas mis prestaciones que estuve pagando. No nada más se pagan las prestaciones como un trabajador, estamos hablando de 25 salarios mínimos, ¿sí? También se paga un riesgo de trabajo. Por cierto, las personas que trabajamos en aquella zona de Ciudad del Carmen, o en la zona de Campeche para las plataformas, las empresas inician pagando el 8.5% del salario que se percibe, muy independientemente de las demás prestaciones que hay que pagar. Invalidez. Así es. Por lo tanto, y no todos los trabajadores se accidentan, pero un gran porcentaje llega a hacerlo, pero no es tan grande como para que no se puedan pagar las pensiones por riesgos de trabajo cuando suceden, como en mi caso. Yo tengo que andar con bastones y a veces pierdo la memoria, ya no sé quién soy. Se llama esclerosis múltiple y se tienen pérdidas de memoria. Realmente me gustaría contestar la pregunta de la persona. Sí, ¿quién te ha ayudado y quién ha estado en tu...? Todas las autoridades están coludidas para ejercer las acciones en contra de nosotros, los ciudadanos. No hay una sola autoridad en este caso. Yo he tocado Presidencia de la República y aquí hay documentación donde le dicen al presidente de la República que me pagan
Le dice el Seguro Social que no se preocupe, que de acuerdo al escrito que le enviara yo a Enrique Peña Nieto, que no se preocupara el señor Enrique Peña Nieto porque ya me habían pagado y que entraba yo en nómina a partir del 1 de agosto del 2013. Aquí está. Es la fecha en que no me pagan estas cantidades de las que ellos hablan. Pero también aquí hay otro documento que dicen que todos los resolutivos de laudo se le dio cabal cumplimiento. Cabal cumplimiento es darle pago a todo. Eso es cabal cumplimiento. A la fecha no se me ha pagado absolutamente nada en relación a la invalidez. Y lo que se me pagó por riesgos de trabajo es al 50% y mal calculado. Insisto, se hicieron los cálculos al 2007 y se trasladaron al 2011. No he hecho un amparo. Aquí, este documento, como se puede observar, se hizo el amparo 144 del 2011, 627 del 2012, la queja de trabajo 23 del 2013, la queja de trabajo 24 del 2013. Hice el recurso y resultó improcedente. Esto, me fui a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dije, señores, me están violentando mis derechos. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Le dijo, a ver, cuarto tribunal, verifícate si cometiste un error. Si lo cometiste, te vas a la cárcel, porque eso es lo que les pasa. Y entonces, ¿qué pasa? De la revisión de mi caso, que pedí que revisaran el expediente principal, nadie lo hizo, y entonces aquí está la respuesta, resultó improcedente. Este es el cuarto tribunal colegiado, donde me niegan todos mis derechos. Aquí hay del órgano interno de control por la función pública, donde ellos no encuentran arbitrariedades. Si no encontraron arbitrariedades, quiere decir que yo hubiese perdido un juicio laboral, porque todo hubiera estado correcto y no hubiera sido condenado nada, pero todo está amañado. Cuando me empezaron a pagar, están los documentos. No, pues sigue platicando. Están los documentos que yo le digo a la Junta, oye, me estás pagando mal, y la Junta, ¿qué hace? Acuerda que me doy por pagado. Ahora le digo, en la siguiente pago, le digo, oye, estoy recibiendo 2,500 pesos menos mensual, y vuelve a decir que me doy por pagado. O sea, no importan las manifestaciones. Ahora que yo estuve bastante delicado, solicité al médico general que me enviara a neurología para que me trataran el problema. Aquí está el envío, aquí está la referencia de la neuróloga, que ella, la dirección del Hospital General aquí en Orizaba, quitó mi expediente, no tenía expediente, pero para ella yo no tengo lo que decía el otro neurólogo. No tiene expediente, no tiene nada, pero para ella yo tengo Parkinson. Señores, yo no sé cuántos médicos hay ahí, yo tengo Parkinson. No. O la esclerosis múltiple, cuando existe una crisis, lo pone a uno a temblar. A eso se le llama esclerosis múltiple. Yo no tengo en mi columna cervical, en mi columna vertebral, perdón, no tengo, en muchas partes no tengo mielina. Del cerebro hay unas partes, tengo desgaste frontocortical que origina pérdidas de memoria. Bueno, empiezo a tener una serie de problemas por los metales en sangre que tengo. Y bien, no conforme la neuróloga con decir que el otro neurólogo no tenía razón, dice que me iba a hacer un TAC, pero, ojo, ya no es que le firmara yo este documento para que me hicieran el TAC. El TAC es una tomografía axial computarizada, eso significa TAC. Y resulta ser que este documento es Dice autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica. O sea que me iban a operar. Te iban a operar, sí. Resulta ser que en Orizaba no hacen ese tipo de cirugías. ¿De qué me iban a operar? Del cerebro te iban a operar, yo creo, no sé. Bueno. De Parkinson. Me iban a operar de parkinsonismo.
Lo cual resulta que es muy probable. Yo con este documento me fui a la ciudad de Veracruz, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. Y lo único que conseguí, cuando yo les platiqué todo lo que había pasado, me dijeron: ingeniero Caballero, está muy bonita su historia de terror, pero se requieren pruebas. Cuando les entregué las pruebas, me dijeron: ok, para poderle dar una respuesta correcta, necesita usted retirar sus demandas, porque ya demandé penalmente esto en la PGR, porque esto es un fraude procesal, es un fraude en mis prestaciones económicas, sociales y médicas, y además existe la discriminación de prestaciones y servicios en mi caso. Eso está penado, la discriminación está penada en el Código Penal en el 149 ter. Ese es el artículo. O sea, les vale madres las leyes, se las pasan por abajo de los tenates. Así Vamos es. a un corte comercial y voy a seguir con otra pregunta. Ahorita regresamos. Pues mis queridos amigos, vamos en la cuarta y última parte. Espero que estén aprendiendo de todo lo que ha tenido que sufrir este hombre para luchar contra las autoridades y que se lo siguen jodiendo. No se vale. Y así están muchos mexicanos. Hay cuestiones, a veces a mí me toca estudiar, por ejemplo, de violaciones. Y dice, hay 1 millón de violaciones. El 95% no son denunciadas. Y el 5% que sí son denunciadas, no le hacen caso más que a una. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase con ustedes, que respeten. Así es que te voy a preguntar, mi querido Elius, ¿cómo es posible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo una institución de salud, te demande ante el Ministerio Público del Sector Norte y que pida, tras la investigación, la acción penal con orden de aprehensión inmediata porque estás mal de tus facultades mentales? Pues si alguien padece de sus facultades mentales no puede ser procesada penalmente. ¿Has hecho algo al respecto sobre esta demanda? Así es, Celso. Está la denuncia ante la PGR. Esta denuncia se elaboró desde el 2014. Una vez que se cerró, o estaba por cerrarse en mi caso, porque se cerró y me dieron que no existía la orden de la acción penal en mi contra. Desde que el Seguro Social emite esta denuncia falsa en mi contra, esto es una violación de mis derechos, sí, porque se llama falsas denuncias. Lo que yo gané... Y es un fraude, no, es un claro, fraude grande. Claro. O sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social cometiendo fraudes en contra de los asociados. Pero no nada más es el seguro. Yo denuncié el hecho ante la función pública, Presidencia de la República. Mandaron a los órganos internos de control y resulta que vino el órgano interno de control a esto y fueron ellos los que hicieron el documento para que me fueran a denunciar. Una vez que ya había sido condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocerme por laudo todas las enfermedades que yo padecía. Obviamente cabe mencionar que cuando yo inicié el proceso, yo ni siquiera sabía cuál era mi enfermedad profesional. A la fecha, todavía no tengo un diagnóstico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues si me denuncia por fingir mis enfermedades, imagínense qué tipo de atención médica me dan. Esto les puede dar una idea clara de cómo están deshumanizados y realmente coludidas las autoridades para violentar nuestros derechos.
Es increíble. Este es un ejemplo más. El Seguro Social, cada vez que puedo hablar con sus abogados, me dicen: si tú sigues denunciando, nosotros te seguiremos quitando dinero. Y aquí está el ejemplo. Ellos hicieron un ajuste y emitieron esta resolución por incapacidad permanente parcial. Todas las resoluciones tienen un acuerdo que tiene una fecha de 1 año, y en ese mismo año se debe de emitir esa dicha resolución. En esta se dicta la resolución 13/142814, 13 significa el año de emisión, y este documento, como se habían equivocado según ellos con este documento, hicieron retroactivo todo, y también la resolución la hacen, esa modificación que en ningún lado encuentras, Celso, como la otra que hicieron para corregir. En esta no dice absolutamente nada, simple y sencillamente le ponen fecha de 5 de diciembre del 2014. Pero si tú ves en esto, me están descontando desde el 2013, me están descontando dinero. En fin, una nueva violación. Existen documentos de ellos porque me descuentan el ISR, sí, me descuentan ISR en mi pensión, y les pedí la explicación, y aquí traigo la información. ¿Te gustas que te la muestre? Toda esta información que ellos efectúan. ¿Pero cómo te cobran? Si la pensión es libre ya, no tienen por qué descontar. Se supone que yo nazco con una ley en la cual a mí no me pueden retirar un solo peso. Sí. La gente que nazca después, nazca como trabajador, aclaro, como trabajador, no como pensionado, no, como trabajador, posterior a la fecha que se emita un dictamen de una nueva ley del ISR, podrá ser hecho esto, pero en mi caso lo aplican todas las leyes en mi contra, todo en mi contra. Mira, aquí está una burla. Este es el amparo, el cumplimiento de un amparo por el juzgado 12º de Córdoba, ¿sí? Donde dice que el segundo resolutivo de incidente de liquidación ordenado para el pago de la pensión de invalidez, que le dijeron al presidente de la República, Peña Nieto, que me pagaron desde el 2013, ¿sí? Este le da cumplimiento y es del 2016, ¿eh? Bueno, resulta ser que no cumple. Entonces meto una inconformidad y gano la inconformidad. Y vuelve a incumplir la Junta, haciendo una nueva resolución, la tercera, y le dan 24 horas. Eso fue en septiembre, el 7 de septiembre de este año. Cumplió la Junta, emitió su resolutivo el día 3 de octubre, y el tribunal emitió el cumplimiento el 11 de noviembre. Pero vuelve a incumplir el cuarto resolutivo. Resulta ser que ahora recibo esta notificación en mi casa porque el Seguro Social se está amparando contra un cumplimiento de un amparo. Ya no se puede hacer esto. O sea, ellos dicen que son mis patrones ahora, ¿no? Esto es increíble. He tocado todas las instancias. Ya fui a la Suprema Corte de Justicia, ya fui a los órganos internos, a la función pública, que los órganos internos dependen de la función. Derechos humanos, CONAPRED, ya tocó derechos humanos, ya no podemos hacer nada. O sea, no importa que te resuelvan bien o mal, ya nadie puede hacer nada si ya tocaste otra instancia. Actualmente me enteré de CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en México,
denuncié mi hecho, me mandaron a Veracruz, fui a gastar cerca de 3,000 pesos a Veracruz. Me dijeron, no se preocupe, esos gastos los va a recuperar. Pues señor, es que en su eslogan de su página, todas las situaciones que ellos ponen es que te pueden defender en todas las áreas existentes, penal, civil, laboral, inclusive familiar. Una víctima lo atienden hasta en la situación familiar, en la legislación familiar. Entonces, ahora ellos dijeron, nos vamos a hacer cargo, hoy vence mi término para presentar un amparo en contra de un cumplimiento que no existe. Yo ya no tengo cabeza, ya no puedo hacer documentos, yo estoy solo, no tengo abogado. Mis abogados eran los de SEAP y el día viernes, este viernes, me dijeron que siempre no, ¿verdad? Entonces, no es fácil. El Ministerio Público hace lo que quiere, y hablo de no nada más el del Fuero Común, sino el federal. El del federal recibí amenazas, lo denuncié en México, en la visitaduría de la PGR. Ahí me apoyó SEAP, me pagó los gastos para ir a México. Denuncié ante Derechos Humanos. Aquí están las cartas de Derechos Humanos. Pero como les dijo el Seguro Social a Derechos Humanos, que sí me están dando todo, entonces, pues ellos creen, no importa toda la documental, basta y sobra con lo que le digan, aquí está, más de Derechos Humanos. Entonces, toquen las instancias que toquen. Hay una cosa que yo quiero dejarles muy claro, es, cuando ganen ustedes un juicio laboral, denuncien penalmente a las autoridades que les negaron. Se llama discriminación de prestaciones y servicios, artículo 149 ter. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. La única forma de meter a la cárcel a toda esta bola de bandidos, todas son instituciones federales que se complementan unas con otras. Pues, señores, lo que hemos estado escuchando durante esta hora es que todo el proceso ha sido un fraude procesal. Ya denunciaste los hechos hasta la Presidencia de la República, Ministerio Público Federal. Hay una dependencia especial creada, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, has denunciado por todos lados y así es. No hay eco por ninguna autoridad. No hay eco por ninguna autoridad. Todas te traicionan y si no das dinero, menos. Así es. Eso es una Nunca me han pedido dinero, eso sí quiero que dejar claro, pero no resuelven nada. O sea, no sé, a lo mejor dando dinero se resuelva, ¿no? Pero a mí no me han pedido, pero me han violentado. Esto es lo peor que puede suceder. Sí, lo más camarón de todo esto es que el Instituto Mexicano del Seguro Social te denuncie y que te quiera meter a la cárcel, sí. y por cosas que además no proceden, así no tienen madre. Yo quisiera invitar a algunos de los médicos del Seguro Social para que nos indique dónde va a parar el dinero del Seguro Social. No va a parar a los trabajadores, no va a parar a las liquidaciones. Cualquier día nos quedamos sin que nos den nuestras... Pero en sus pensiones sí. ¿Sabías tú que ellos se van con una jubilación, una pensión? O sea, nosotros nos vamos con el 60% de nuestro salario, pero ellos se van con el 200% de lo que ganan. Es muy fácil. ¿A dónde crees que está todo ese dinero? Esas instituciones deben de tener ISSSTE. Todo trabajador del Estado, sea municipal, estatal, federal, debe de tener ISSSTE. Para eso se creó el ISSSTE. Para eso se creó el ISSSTE. Pero los tenemos cargados ahí. Pues ya vimos qué bonito sistema de justicia, solo sirve para tratar trampas. Señor Helios Caballero, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros, me dio mucho gusto. Muy amable. Y mis queridos, estaré por aquí de regreso. Muchas gracias. Y amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, el lunes que viene a las 7 de la noche en el Ágora. Gracias a todos ustedes por estar pendientes del programa. Hasta luego, muchas gracias por su atención.